que existe deficiencia en la asimilación y pérdida de calcio, lo cual va a conducir a una disminución de la resistencia ósea, llevándonos al riesgo de una fractura. Por lo general, esta enfermedad es muy frecuente en el sexo femenino, es decir, en la mujer posmenopáusica, después de los 45, 50 años. Y es muy frecuente a nivel de caderita y columna vertebral, especialmente dorso lumbar. Puede haber fracturas en antebrazo, lo que llamamos fractura de Colles. Colles, C-O-L-L-E-S, Colles. ¿Cuáles son las causas que condicionan la fractura? Son muchos, ¿no? Es uno hormonal, tenemos la alimentación, y diferentes tipos de uso de medicamentos, especialmente los corticoides, que producen osteoporosis a dosis altas y prolongadas. También se menciona, ¿no?, otros medicamentos, por ejemplo la carbamazepina. Tenemos los antiácidos, el omeprazol, que utilizan bastante. Un medicamento antituberculostático, como es la rifampicina, pueden dar osteoporosis, pero lo más frecuente es los corticoides. Dentro del aspecto hormonal, ustedes saben que las hormonas regulan el metabolismo del calcio. La mujer, después de los 45, 50 años, entra en la posmenopausia y existe disminución de los estrógenos. Y sabemos que los estrógenos retienen calcio. Puede coadyuvar en el anabolismo. Pero cuando esta disminuye, se acelera el catabolismo del calcio. Entonces, no olvidarse que las hormonas pueden conducir a un proceso osteoporótico. El tipo de alimentación.
Sabemos que un niño, desde que nace hasta los 20 años, consume calcio mediante la lactancia y los derivados artificiales. En este caso, tenemos la leche, tenemos diferentes alimentos ricos en calcio. El huevo, hay diferentes vegetales que son ricos en calcio, especialmente la quinoa. Y los productos lácteos, el yogur. Entonces debe acostumbrarse el niño a consumir. Niño que nace, que tiene buena lactancia, buen consumo de calcio, quiere decir que tiene un buen teor de calcio a nivel óseo. O sea, va a haber menos riesgo de fractura, especialmente en las niñas. Pero aquel niño que nace con deficiencia en la alimentación de calcio va a tener el riesgo mayor al 60% de producir fracturas. Entonces a eso nosotros llamamos el pico de masa ósea. Entonces el pico de masa ósea está aquel niño que se alimenta bien, desde el primer año hasta los 20 años. Existen individuos, por ejemplo, que viven en la ciudad, hacen menos deporte, y ustedes saben que la actividad deportiva retiene calcio. Ellos no hacen deportes, del hospital al carro, del carro a la casa, hasta el día siguiente lo mismo. Es una rutina de las personas profesionales, pero hay gente que camina, entonces fortifica por la presión el tejido óseo. Por eso es conveniente realizar actividad física. La exposición a los rayos ultravioleta o los rayos solares. ¿Por qué es importante? Para la absorción de la vitamina D, doctor. Produce la síntesis de vitamina D a nivel de la piel. Y ustedes saben que la vitamina D absorbe el calcio a nivel gastrointestinal. Entonces es conveniente, ¿no?, exponerse un rato, 1 hora, 2 horas a los rayos ultravioleta, pero siempre protegiendo con un sombrero de ala ancha, porque también produce cáncer, ¿no? Los dermatólogos mencionan eso, pero es verdad. Entonces los rayos ultravioleta es bueno. Por otro lado, el sedentarismo, aquellos que no practican caminatas, un paciente que ha sido sometido a un acto quirúrgico, está días, semanas en reposo, está perdiendo calcio. Entonces es conveniente que haga movimientos. Para eso está la fisioterapeuta.
En sí, hay muchos factores que inducen a un proceso osteoporótico, pero esos son los principales. Yo les pregunto, ¿ustedes saben que en el altiplano el campesino se dedica a producir leche? Y eso es su comercio. Aparte de eso, el campesino no utiliza movilidad porque no tiene. Camina kilómetros y kilómetros. Entonces, ellos no tienen osteoporosis, pese a que no consumen calcio. Pero sí consumen ese cereal que es la quinoa. Y la quinoa es rico en calcio, aparte de las proteínas que tiene. Eso se ha presentado en un congreso allá en el Perú. Doctor, disculpe, ¿y otro factor de riesgo no sería ser una mujer multípara con varios bebés, con varios hijos? Porque hay mujeres que incluso van perdiendo piezas dentales o quedan con incluso malformaciones en sus piernitas luego del tercer, cuarto hijo porque ya no tienen calcio suficiente y lo demás, los nutrientes se va al bebé, no se va a ella. Claro. Es así, ¿no? Que se produce el consumo de calcio y la pérdida. Pero es conveniente siempre explicarles a los pacientes. Desde niño acostumbrarle a que se alimenten en calcio. Porque llega un momento en que a los 12, 14, 15 años el nivel hormonal que ya está vigente retiene ese calcio y el niño va creciendo. Nosotros decimos que un niño bien alimentado quiere decir que tiene un buen pico de masa ósea, pero un niño mal alimentado tiene un mal pico de masa ósea, ¿no? Entonces todos esos factores condicionan para el proceso osteoporótico. Y ojo que siempre es frecuente en el sexo femenino, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la osteoporosis? Por lo general la osteoporosis no duele. Una persona viene a la consulta porque tiene una alteración estética, se está incurvando hacia adelante, presenta una cifosis y les dice que ha perdido talla, o sea, ha bajado de estatura, por lo menos unos 3-5 centímetros. Cuando ya hay microfracturas a nivel de los cuerpos vertebrales, porque hay un achatamiento del cuerpo vertebral, se va incurvando hacia adelante, produce compresión de los nervios a nivel de la médula espinal. Ahí sí nos va a dar clínica, un dolor dorsolumbar. A veces ese dolor puede irradiarse a la región glútea, ¿no? Osteoporosis a nivel cervical no hay, es raro ver, pero sí es más dorsal y lumbar. Entonces,
Entonces, pacientes de 40, 45, 50 años que se van incurvando hacia adelante es antiestético. Y ellos tienen que corregir postura. Fuera de esa alteración estética, puede haber una deformidad de la columna vertebral. A un simple salto, caída, esas microfracturas pueden tener mayor fractura. Lo mismo a nivel de cadera, que es muy frecuente a nivel del cuello femoral. Una simple caída, que es normal para nosotros, el paciente osteoporótico siente que ha habido una fractura y le viene un dolor. Entonces vean ustedes, jóvenes, que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Aparte de la clínica, nosotros tenemos ciertos medios de diagnóstico para la osteoporosis. El laboratorio, por ejemplo. Siempre pedir un hemograma. Vamos a ver el estado anémico del paciente. Esto por falta de alimentación. Vamos a pedir química sanguínea, calcemia. ¿Cuánto es la calcemia en sangre? De 7 a 10 miligramos decilitro. Por debajo de eso decimos hipocalcemia. Y por encima de 10, 11, 12, hipercalcemia. Pedimos hormonas, especialmente el TSH. ¿Qué es el TSH, jóvenes? TSH, doctor. Hormona tiroestimulante, que viene desde la hipófisis a la suprarrenal y se producen las hormonas, la tiroides y suprarrenal. Se producen las hormonas TSH, T3, T4. Siempre pedir esto, porque puede estar disminuido. ¿Por qué estas hormonas tiroideas? Porque la tiroides también está entre sus funciones la producción de calcio, doctor. Por eso ante una tiroidectomía también hay que verificar los niveles de calcio antes y después en el paciente. Se coadyuva en el metabolismo del calcio, ¿no? A nivel sistémico. Por eso pacientes que tienen alteración hormonal, hormonas tiroides, secundariamente ya tienen osteoporosis. Hormonas de la mujer, como es los estrógenos, progesterona. Porque arriba de los 45, 50 años ya está en declive. Pero podemos dar ciertos comprimidos, ¿no?, hormonales. Eso lo manejan los ginecólogos. Fuera de la química sanguínea, siempre pedir glicemia, creatinina, colesterol, triglicéridos.
fosfatasa alcalina. ¿Por qué creen que un paciente que tiene obeso, que tiene colesterol elevado, no adolece de osteoporosis? Por lo general. Esto lo pueden leer en cualquier libro que dice osteoporosis. ¿Ya? Ustedes saben que las hormonas sexuales se sintetizan a través del colesterol. Entonces las obesas que tienen exceso de colesterol están sintetizando bastante colesterol. Es un medio de protección, ¿no?, para las damas. Pero el mismo peso del cuerpo no causa un desgaste. ¿Cómo? En una mujer, digamos, que mide 1,50 y pesa 80 kilos, el peso comparado a la que tiene que soportar su esqueleto no causa un desgaste. Ese es otro tema. Ese es osteoartrosis. Es el desgaste de la articulación, que es el tema para la próxima semana. Y ojalá un encargado que venga y me lo instale, por favor, porque viene el técnico, nos lo instala y nos deja. ¿Está bien? Eso en el laboratorio. ¿Ya? Medios de imagen. Siempre una placa radiográfica, en una primera instancia. Placa radiográfica de columna dorso-lumbar. Ahí vamos a ver las vértebras semi-achatadas, disminución de altura de un cuerpo vertebral, especialmente la dorsal. De perfil vemos la cifosis, cómo se va inclinando el paciente hacia adelante. A nivel de caderita, hay una disminución de las trabéculas óseas a nivel de cuello femoral, tanto vertical como horizontal. Luego pedimos, aparte de la placa radiográfica, que simplemente nos da la osteopenia. ¿Qué quiere decir osteopenia? Disminución de la densidad ósea. En cambio, osteoporosis es diagnóstico. Luego pedimos la densitometría, que ahora es muy frecuente. La densitometría, que es un medio para detectar la densidad ósea a nivel de cadera y columna vertebral. Piden densitometría, el radiólogo les da un papelógrafo donde está impreso una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical donde corta la horizontal es 0, 20 años en la mujer. Y conforme va creciendo 20, 30, 40, ese nivel de tejido óseo, según la regulación hormonal, va calcificándose el tejido óseo. Llega a la edad de los 20, 30, 40 años, se estabiliza.
de los 40 a 50 años ya empieza a declinar las hormonas y también baja ese nivel de calcificación. Ese es el informe de la densitometría. Entonces, ¿cómo lo clasifica? El valor en la densitometría es gramos por centímetro cuadrado. Centímetro cúbico, perdón. Entonces, eso es el examen de laboratorio más importante y los dos medios de imagen, placa radiográfica y la densitometría. Lo demás, no. Otros piden tomografía, resonancia, ¿en qué les voy a ayudar en nada? ¿No? Clasificación según la OMS de la osteoporosis. Tenemos la primaria. A su vez, la primaria se clasifica idiopática juvenil y del adulto. O sea, uno no sabe las causas por qué tiene osteoporosis. 2. Involutivo. Desde los 15 a 20 años. Posmenopausia. Eso se presenta en la mujer. Y afecta a la región de los cuerpos vertebrales. Entonces es el tipo 1, ¿ya? La idiopática juvenil y del adulto y la involutiva, o sea, de los 15, 20 años postmenopausia. En cambio, la de tipo 2 está en relación con el envejecimiento. Y compromete a los dos sexos. Hay una disminución de la densidad ósea tanto cortical y trabecular. Y puede haber fracturas a nivel de columna vertebral y cadera. Eso es arriba de los 70 o 80 años, ¿no? La osteoporosis secundaria hemos mencionado. Hormonal, dietética, la falta de exposición a los rayos ultravioleta, falta de ejercicios y diferentes fármacos que producen osteoporosis. Entonces el diagnóstico siempre es revisando al paciente. Viene al consultorio, hacer que se descubra el dorso de tórax y ahí vamos a ver la cifosis y la disminución de la talla. Palpamos toda la musculatura paravertebral y el paciente tiene dolor. Pero por lo general es antiestético. ¿A quién le gusta caminar con su jiba? A nadie, ¿no? Entonces, para eso es conveniente
Siempre acostumbrarse a sentarse recto, mirando al frente. Cuando hagan computador o algo, siempre. Porque cuando se levantan de inclinados ya empieza el dolor muscular, ¿no? Es peor en los pacientes arriba de los 40 años, 50, las secretarias, las bancarias. En cambio, ustedes son jóvenes. Están en qué etapa de crecimiento transversal, ya no vertical. ¿A qué edad se cierra el núcleo de crecimiento? En el niño hasta los 18, 20 años. En la niña, ¿no? En cambio en el varón es hasta los 20 años. De ahí ya no crece más. Es lo que te dicen en pediatría cuando vas a consultar, ¿no? Si es mujercita hasta sus 17 y 18 y si es varón hasta sus 21 a lo más. Varía, según la literatura, ¿no? De algunos textos. Pero por lo general es esa etapa. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que hacemos en estos pacientes? Siempre las medidas generales. Explicarle por qué tiene que exponerse al sol, por qué la alimentación en los niños a partir del año, por qué tiene que hacer actividad deportiva, a los postquirúrgicos, por ejemplo, que les hacen gastrectomía, le sacan la mitad del estómago, entonces absorben poco calcio. ¿Sí? Ahí sí se debe dar una sobrealimentación. Dentro de las medidas farmacológicas, existen ahora fármacos modernos. Antes utilizaban diferentes medicamentos que no realizaban su efecto deseado. Por ejemplo, la calcitonina ya no utiliza. Actualmente utilizamos los primeros 10, 15 años postmenopausia el citrato de calcio. Citrato de calcio en dosis de 1200 miligramos día. ¿Por qué citrato de calcio y no carbonato de calcio? Porque en los hospitales donde ustedes vayan, todo es carbonato de calcio. Dele calcio, carbonato de calcio. Citrato no hay. Porque se absorbe mejor a nivel gastrointestinal, especialmente en pacientes de edad avanzada. Acompañado los 5 primeros años de hormonas, especialmente el estradiol, los estrógenos. Hay tabletas de 0,25 microgramos, perdón. Porque si no lo van a virilizar al paciente. Ah, no, fortalecer más, ¿no? Que continúe su actividad sexual. Así es, jóvenes. Entonces, calcio más hormonas. Pasados los 15 años, en el envejecimiento, cuando vienen pacientes de 65, 70 años, utilizaremos medicamentos, por ejemplo,
los bifosfonatos. Dentro de los bifosfonatos tenemos el alendronato, que viene en tabletas de 70 miligramos, dosis semanal, más calcio, 1200 miligramos, mejora el citrato y vitamina D, 800 unidades día. Tenemos otro medicamento, el ivandronato. IV grande A, ivandronato. Viene en comprimido de 150 miligramos. Esto ya es mensual. Un comprimido mensual. Más calcio, el citrato de calcio, 1200 y vitamina D, 800 miligramos. Otro medicamento, el ácido residrónico. El ácido residrónico viene en ampollas de 25 miligramos. Es una ampolla anual. ¿Cómo está cambiando el tratamiento, no? Entonces el ácido residrónico, el paciente tiene que internarse. Y es un poquito carito este medicamento. Estos son los principales fármacos que utilizamos actualmente. Aquí ya no hay calcitonina, ya no hay antes llamaban el etidronato, que utilizaban mucho los endocrinólogos. Ahora no, ha cambiado bastante. Con eso el paciente se siente bien. O que los bifosfonatos que hemos mencionado puede producir también analgesia, o sea, inhibe el dolor. Y eso es importante. Y fuera de los ya mencionados las medidas generales, ¿no? Paciente corregir postura, caminar, exponerse al sol, buena alimentación, la quinoa, productos lácteos. Así es, jóvenes. Ese es el tema de la osteoporosis. Cualquier texto sirve. Y mejor revistas médicas. Ahí tienen todo. ¿Está bien? Pero yo les he dado lo que va a entrar al examen. ¿Está bien? Nada más, jóvenes. Nos veríamos la próxima semana. Próximo jueves